Amigo, si tú no te has comprado una casa, si tú tienes $60,000 y no te has metido en una casa, el que tiene problema eres tú. Tú eres el que está errado. Ya tú tenías que haberte comprado una casa hace rato. En nuestros videos de RV recibimos a veces muchos comentarios y preguntas que están bastante fuera de lugar. Así que en este video te vamos a traer algunos comentarios y por supuesto te vamos a responder algunas preguntas. Y tal vez la frase que define mucho todo esto que recibimos es que la RV que tú estás viendo no es que está cara, es que está fuera de tu presupuesto. O maybe tú no tienes el dinero para comprarla. Así que si quieres ver algunas RV en este video te las vamos a mostrar, además de responder todas esas preguntas. Muchas personas tienen la errada idea de que vivir viajando en un RV es sinónimo de pobreza. Y la verdad es que no hay nada más alejado de esa realidad. Pues te puedes encontrar RV tanto o más costosas, inclusive, que una casa en cualquier ciudad de Estados Unidos. Y tendrás tantos lujos y comodidades como tú puedas pagar. Porque el detalle no es que las RV sean costosas, porque hay para todos los presupuestos. Así que la próxima vez que veas un RV que supere más de $100,000, no digas que es muy cara. Lo que pasa es que el RV que estás mirando está fuera de tu presupuesto. Quédate hasta el final de este video para que disfrutes de los RV Tours, además de responder algunas preguntas que nos hacen acerca de este estilo de vida. Así que sin más, comencemos. Bien chicos, y antes de comenzar a responder las preguntas y obviamente mostrarles los comentarios, les vamos a mostrar esta belleza de motorhome que la verdad está súper luxury. Se van a desmayar, se les va a explotar la cabeza cuando vean los acabados que tiene. Esta es la modelo 2024 Newmar Bay Star Sport 2813. ¿Les digo de una vez el precio? Vamos a decirle el precio. Cuesta $233,153. La mensualidad y todos los demás detalles te los decimos allá adentro, pero mira. Bien chicos, vamos a mostrársela por fuera empezando, porque ya me sorprendió la cantidad de espacio que tiene acá afuera. Tenemos depósitos bastante amplios, grandes, y ya de una vez acá puedes ver que tenemos el convertidor. ¿Esto qué te quiere decir? Que tiene paneles solares, ¿ok? Aquí están los depósitos de aguas blancas. Está perfecto, aquí tenemos los controladores de corriente, luces acá, pero también me llamó la atención que tiene un pequeño infoentretenimiento externo. Mira, que tenemos aquí un equipo de sonido, televisor, para todo ese entretenimiento, pero lo más llamativo Mira de las cornetitas. Oh, están chiquitas, pero se ven bien. Lo más llamativo, chicos, es esto. Trae un generador aquí abajo de Cuning. Y es, mira, la ONA QG5500. Esta belleza te puede permitir estar por lo menos 2 días desconectado de la red. Hacer boondocking, que es lo que la mayoría de las personas le encanta. Porque ¿qué quiere decir boondocking? Irse fuera para la montaña, fuera de la carretera. No estar pagando un hospedaje en un resort o en un RV parking. Y vas a esos lugares que son así recónditos, tipo montañas, desiertos. Mientras te pasas ahí literalmente 2, 3, 4 días. Después sales a la fuera de la carretera y desaguas todo lo que ya llenaste y limpias tu RV, pero esto ya es una ventajota y por eso ya por ahí vamos viendo que el precio lo empieza a justificar sin meter el luxury que tiene, cámaras de retrocesos, y la verdad es que por acá por el frente también vemos unas luces muy bonitas. Tiene un frente espectacular, bellísimo, como lo pueden ver. El color negro me encanta, y de este lado chicos pueden ver que tiene 2 slides. Yo pensaba que tiene uno solo, tiene 2 slides, el de la sala y el del cuarto. ¿Qué te quiere decir esto? Que ya por lo menos sabes que vas a tener mucho espacio allá arriba. Detalle que siempre tienes que estar pendiente es que este tipo de autobuses tienen esto, los protectores para los slides. ¿Por qué? Preguntarán, es porque ahí se mete mucha tierra y hay que vivirla limpiando cada vez que te mueves del lugar, ¿ok? Pasas unos días en un RV parking o en un boondocking y después te mueves y tienes que limpiarlo, subirte allá arriba y limpiarlo. Por eso es que esta mayoría de los RV o motorhome tienen una escalera trasera para tú poder subir. Te subes es a limpiar el techo. Comúnmente tú tienes que hacerle mantenimiento a esto. Y acá abajo tenemos mucho más almacenamiento, miren, muchísimo más, inclusive acá atrás para hacerle mantenimiento al motor. Todo, la verdad, está espectacular. Ahora, ¿qué tal? Si vamos allá adentro y se la mostramos por dentro. Bien chicos, y ya estando en la parte de adentro vamos a leer uno de los primeros comentarios y dice: esas las venden para vacaciones. Vivir en eso es sinónimo de pobreza y es ridículo gastarse $60,000 en eso y no enganchar en una casa. Lo primero que quiero que ustedes me respondan o me comenten allá en los comentarios es: ¿qué opinan ustedes cuando ven esta motorhome? ¿Se les viene a la mente el sinónimo de pobreza? Porque yo, por el contrario, lo que veo aquí es el antónimo de pobreza.
Mírame esta maravilla de motorhome, mira todos los detalles. Obviamente, si tú ves el precio, para nada es sinónimo de pobreza. Porque si tú te vas a comprar esta motorhome, que cuesta más de $200,000, es porque tú ya tienes tu casa. Y otro punto que dice es, ¿esas las venden para vacaciones? Claro que sí. Esto es para vacacionar, porque las personas que compran esto son personas que tienen dinero, que son ricas. Y obviamente quieren sus vacaciones con Luxor. Vienen y alquilan su resort de RV y por supuesto tienen piscinas, canchas de golf, son frente a la playa muchas veces. Entonces el estilo de vida y las vacaciones que se dan a esas personas pues merecen que por supuesto se vayan en esta por una semana, por un mes. Porque las personas que compran este tipo de motorhome para vivir, lo hacen para vivir viajando con el Luxor que esto te ofrece. Y además se quedan en esos resorts de RV que déjame decirte que no cuestan $100 la noche. Porque tal vez lo que pasa es que el presupuesto que tú tienes no es para este tipo de estilo de vida. Tal vez es para comprarte una, que por ahí te tenemos un video y te vamos a sacar otro de las más económicas que cuestan $15,995 y ahí hasta de $13,000 te cuesta. Bien chicos, y después de haber leído ese comentario vamos a mostrarles esta belleza por dentro. Miren esta maravilla. Primero que tiene este super slide aquí y miren lo que contiene este slide. Este comedor que obviamente se baja la mesita y ahí pueden dormir otras personas. Tiene este sofá que creo que es un sofá cama. Sí, es un sofá cama. Y déjenme decirles que está súper suave, ¿oyeron? Es un cuero pero combinado con, ¿sabes? Así cuando es tipo gamuzado, suavecito. Es así súper cómodo. Tiene esta cocina que me encanta cuando la cocina es de gas porque es maravilloso. Tiene el horno, me fascina. Todo el almacenamiento. Tiene microondas y extractor a la vez y obviamente luz. Tiene toda esta parte de acá que sería tu lavaplato. Y quiero ver qué es esto, que es que es doble lavaplato. Sí, qué maravilla. ¿Y saben qué? Miren lo grueso de esto. Esto es granito, ¿ok? Esto no es nada de plástico, papá. Aquí no hay nada de cheaper, aquí no hay nada económico. Todo esto es Luxor. Tiene almacenamiento por aquí. Por supuesto, neverita de doble... Ay, mira, está prendida, o sea que sí está funcionando. Tiene nevera doble puerta. Tiene almacenamiento por aquí. Esto es el cojín que se pone allá para poder dormir otra personita. Está viendo, está viendo. Esto debería ser también más almacenamiento. Miren esto que me encanta. Obvio, tú no vas a abrir esto cuando la gente va a estar entrando y saliendo para dormir. Tú abres aquí y ya extiendes aquí tu cocina cuando andas cocinando para que tengas más espacio. Y ahora, bienvenidos a la habitación. Miren esta maravilla. Primero que este es otro slide. Para empezar, esta cama es como queen, ¿verdad? O king. King es bastante amplia. Me encanta que tiene ventana por aquí y por allá. Mira, el televisor ya está adaptado. Tiene la parte de almacenamiento. Tiene almacenamiento allí en la partecita de abajo, perdón. Y enchufito allí para todo. Y me imagino que de aquel lado también tiene, ¿verdad? Así que vamos para que aquí les muestre por allá. Bello y hermoso. Y también, obviamente, tiene el baño. Acá adentro es bastante espacioso, muy amplio. Tenemos aquí el trono, por supuesto. Y ahí, como pueden ver, tenemos el lavamanos con unos gaveteros bastante bonitos de madera. Déjenme decirle que es madera, no es chapa, no es plástico, nada de esas cosas. Tiene un montón de luces LED, chicos. Mira, solamente aquí en esta parte donde está el lavamanos. Y acá tenemos otra luz LED que está al frente de la ducha. O sea, que quiere decir que tu baño está súper iluminado. Y no hablemos del aire acondicionado. Mira la cantidad de ductos que hay arriba para que tú tengas mucha refrigeración acá adentro. Y la cantidad de luces LED es enorme. Miren la cantidad de botoncitos que usted ve en el techo. Todo eso son luces LED. Y tenemos más gaveteros allá de lujo en frente del chofer. Que mire dónde va a viajar. Como que estuviera en una nave espacial. Bastante espacio. Miren la espaciosota que tiene ese caballero cuando vaya a viajar ahí. La señora cuando vaya a viajar ahí. Miren qué belleza. No, y le puedo decir que el forro del frente es de cuero. O sea, el protector solar es cuero. Mira, no es telita, no, es cuero. Aquí sí se botaron haciendo algo de calidad. También tenemos unos ventiladorcitos bastante llamativos. Me llamó la atención. Wow, son de metal, así como brillante. Oh, y también tenemos unos speakers ahí. Tenemos unos speakers abajo también que está empotrado en una caja de madera. Wow, está bello, bello, bello. O sea, me llamó bastante la atención esta motorhome de lujo. Así que vayan dejando por acá todos sus comentarios. ¿Qué tal le pareció este modelo de la marca Ford? Está hermosísima. Bien chicos, y otro detalle que necesitan saber es que aquí pueden dormir hasta 5 personas y tiene un largo de 29 pies. O sea que es grande pero no gigantesca. Y recuerden que aquí el precio es $233,153 porque ustedes están comprando una motorhome.
Home. O sea, esto es un autobús con tu casa rodante. ¿Cuánto pagarías tú mensual? 1.558. Obviamente, lo mejor es que este es un modelo 2024. Y la pregunta recurrente, que es así, la verdad es que la decimos en todos los videos, es ¿dónde la puedo comprar? Esa es la pregunta que siempre nos hacen y siempre le decimos. Por ejemplo, en este show de RV donde estamos grabando actualmente, lo está haciendo bluecompassrv.com. Esa es la página que va a aparecer por aquí y es donde ustedes pueden comprar esta o cualquier otra que mostremos en este video. Vamos a mostrarle ahora esta segunda opción de motorhome que también es Baystar, pero no es Sport. También es modelo Newmar 3014, por si te preguntas el número. ¿Le decimos el precio? Sí, de una vez. Después te decimos cuánto cuesta la mensualidad. $219.995 cuesta esta belleza. Por fuera, como ven, también tiene bastante almacenamiento, con la diferencia de que este tiene un slide en la parte derecha, aquí del lado de la puerta. Pero todas esas ventanitas o puertitas que ustedes ven por aquí es almacenamiento, al igual que aquella de allá. Y las dos me encanta que tienen, que no lo dijimos en aquella, tienen el toldo que cubre literalmente como, qué sé yo, como el 90% de la RV. Si nos vamos por acá atrás, miren esta maravilla que tiene un ventanal. Esto quiere decir que es de la habitación. Tiene obviamente las escaleras para que tú subas y puedas limpiar todo el espacio de los paneles solares, del techo, y obviamente también esta parte que es importante porque esta sí tiene otro slide pero completo. Miren lo amplio de este slide, es literalmente del tamaño del autobús y también tiene almacenamiento por toda la parte de abajo. Bien, chicos, ya estamos acá adentro y la verdad empezando, impresiona que inclusive este modelo es más económico que aquella, pero claro, son los materiales, muchachones. Pero mira, empezando aquí entrando, te vas a conseguir que tenemos una cama aquí arriba desplegable que puedes bajar y subir. Me impresiona que esta también tiene la cantidad enorme de aire acondicionado, de filtros y luces LED por todo el techo. Los gaveteros, obviamente madera real. Tenemos también luces LED por debajo, espectacular. Esto que está acá, la mesa es granito. Sí, señor. Tenemos otro gavetero acá para almacenamiento y donde está el infoentretenimiento también es granito, como escuchan ahí, duro. Los asientos cuero, el mismo cuero abusado de la otra, la verdad se siente muy cómodo. ¿Verdad? Y este sofá espectacular para sentarse porque miren, chicos, tiene esto de, este es eléctrico, pareciera. Sí, es eléctrico, no es de los manuales. Pero no tiene luz. No tiene luz en este momento, pero está espectacular. También tenemos luces LED aquí. Tenemos unos medios ahí para escuchar la musiquita cuando esté viendo el televisor. Miren. Y obviamente la cocina también cuenta con granito. 2 tapas de granito para tapar el lavamanos, el lavamanos. La llave es Luxor y es extendible, mira. ¿Sí? De esas extendibles, bastante bonita, muy elegante. Los gaveteros de acá arriba también están muy bonitos. Me encantan los handles, estas manillas están espectaculares. Ey, no es plástico de esos chimbos que ponen antes, no, esto es metal, me encanta. Muy buena calidad. Microondas enorme de la marca Whirlpool, muy importante. También tenemos acá una cocinita de 3 hornillas a gas, bastante elegante. Oh, me gusta esto, ¿qué será? Para protegerse. Para guindar el pañito Para de la mano, cierto, la verdad que sí. Pero esta no tiene horno. Oh, sí, chicos. Esta no tiene horno, eso es solamente, pero lo compensa con la cantidad de gavetas que tiene. Está muy bonita, miren las distribuciones, bastante almacenamiento. Me gusta que tenga tanto almacenamiento, porque inclusive acá, imagínate la señora y el señor aquí viajando con todos sus comeditas, todos sus pereteros acá, para viajar de forma espectacular. Oh, tiene un superfan aquí, exactamente donde está la cocina. Eso sería como que el motivo de que esté ahí. Y obviamente, chicos, tenemos acá una nevera hermosísima de color plateado marca Whirlpool. Este es más grande. Este es más grande que el anterior. Me encantan los detalles. Está súper luxur. Bastante bonito. Wow, huele a nuevo. Literalmente nuevo. Y lo que me sorprende aquí, chicos, es el tamaño enorme del baño. Ya estoy entrando. Aquí está el lavamanos. Comúnmente esto ya estuviera apretadito, pero aquí está el lavamanos, que es bastante amplio. Wow, súper elegante. Metal sólido. El trono, muy práctico. Oh, tenemos controles digitales de este lado para muestra, porque yo no los Mira, déjame mostrárselo, chicos. Controles digitales acá para que puedan mantener todo como calefactado. Me imagino que la gente se calienta. Aquí también tenemos controles del AC. Almacenamiento acá bastante elegante. Mira la luz. Saludo. Oh, sí, miren esa luz, chicos. Wow, súper elegante. Tenemos obviamente el extractor, pero también tenemos un tragaluz bastante amplio para darle más luz al baño. Miren la ducha. Súper amplia. Amplio. Me encanta que este baño es enorme. Wow, siempre son baños más compactos, pero está
esta RV o esta motorhome me acabo de sorprender. Tal vez el precio, mira. El precio. Ah, esta es la parte, esto es plástico. Se entiende, pero recuerden que no tratan de evitar que la motorhome se dañe por humedad o alguna falla de tubería. Ahora vamos acá al cuarto, que la verdad es bastante abierto. Me encanta que tiene concepto abierto, porque aquí está la puerta. Ajá. Completamente. Sí, completamente. Y así es la puerta del puerta baño. También, es el mismo tipo, el mismo modelo, miren. O sea, no está abiertota, está súper cerrada. Bien, bien, me encantó los detalles. Corredizas y se ocultan. Se ocultan, exacto. Miren chicos, aquí tenemos más almacenamiento enorme. Aquí está el cojín del comedor que se convierte en cama, escondidito acá. Me encanta que ya tiene para colocar las cosas aquí en el closet. Los detalles, miren estos detalles acá. La cama acá va a ser esto es como, o sea, es madera. O sea, esto no es una chapita o algo marcado en marca, es madera, muchachones. Eso ya garantiza esto. Esto que está aquí es mármol, donde está el soporte del televisor. Más almacenamiento, muy elegante. Detalles, seguro que esto es un panel o algo funcional o es detalle práctico. No lo sé, no lo vamos a estar jugando mucho, no quiero estar rompiendo nada. Como la anterior, también tenemos almacenamiento a los lados de la cama, con controles y conexiones. Me encanta que la cama tiene luces LED escondiditas por aquí, que le da un toque elegante, incluso que también lo tiene. Que estos almacenamientos acá son bastante amplios, muy amplios. Esto que está aquí, señores, es gamusado. Es gamusado, así que muy luxuoso. Esa es la parte que me encanta. Así que, ¿qué les va pareciendo esta motorhome? Vamos a darte por acá todos sus comentarios. Y ahora sí, vamos a responder otra pregunta. Bien chicos, empecemos con este comentario que dejaron acá. No me gustaría vivir en un carro, imagino que debe ser de más de incómodo. Si la mayoría de los apartamentos en Nueva York y New Jersey son pequeños, ¿cómo será vivir en estas casas rodantes? Hermano, dime tú, ¿me ves incómodo aquí? Te puedo decir con mucha certeza de que esto tiene más espacio que la mayoría de los apartamentos de Nueva York y New Jersey. Y eso que estamos hablando de una motorhome, no te estoy mostrando una RV de quinta rueda, una fifth wheel o una travel trailer, que son mucho más grandes y más económicos que esto, porque esto sí es lujo. Pero con la certeza también que si hemos ido a los hoteles en Nueva York y son tan pequeños, no me quiero imaginar los apartamentos. Así que tú dime si esto que estás viendo acá, mira, déjame caminar para que tengas perspectiva, si esto que estás viendo acá es pequeño o es grande. Dejen ustedes todos sus comentarios acá. ¿Les parece que este apartamento o esta motorhome es más grande que un apartamento en Nueva York o New Jersey? Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido de los shows de las RV, de nuestros viajes y por supuesto los informativos, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo en nuestro canal. Y además, debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y el Facebook, porque por allí te estamos dando adelanto de donde estamos grabando todos estos videos para ti. Chicos, y para seguir mostrándoles bellezas, vamos a seguir con esta que es una quinta rueda o fifth wheel y la verdad es que está impresionante, es súper linda y déjenme decirles que cuando les diga el precio se van a morir. Miren toda esta maravilla, es súper gigantesca, miren todo lo amplio que es. Me encanta cuando tienen un slide porque eso quiere decir que adentro se amplía pero mucho y tus espacios no van a ser reducidos. Miren todo el largo y lo mejor es que tiene convenio con Grand Design. Esta es la Reflection y cuando ustedes lean Grand Design van a ver que los acabados son, mira, bellos y hermosos. Chicos, y miren esta toma tan amplia para poder meter parte de esta quinta rueda, que nos sorprende que de este solo lado tiene 3 slides. 3, chicos, es decir que tiene un cuarto principal adelante, tenemos la sala y acá atrás tenemos otro cuarto. Obviamente tenemos mucho almacenamiento, mírenlo allá chicos, por lo lo está mostrando, hay mucho almacenamiento de este lado y del otro lado, que nos olvidó decirle, hay mucho más almacenamiento, cosa que es muy importante en las RV. Me encanta que este cuarto ya aquí me dice que es enorme, chicos. Aquí hay otro cuarto donde debe haber literas, porque ya las conocemos cómo diseñan aquí en Grand Design. Bastante amplia, súper larga y sin temor a equivocarme les puedo decir que esto mide 40 pies o rozando los 40 pies. Es que es enorme. Así que ya por dentro se lo pueden ir imaginando antes que pasemos. Eso debe ser, nene, como te quiero, que te dijo Rosmary, que es una belleza. Así que vamos para adentro para que lo vean. Bien chicos, ahora vamos acá adentro para que vean. Y empezando le dije que era una litera, pues no es una litera. Es que tenemos un sobretecho aquí arriba. Otro cuartito pequeño para que los niños viajen allá arriba echando bromitas, jugando. Aquí tenemos su escalerita y está en pleno pasillo. O sea, apenas entras, está aquí esta habitación que, por cierto, tiene 2 sofás. Miren, pasen acá. Ah, no, es el sofá cama estirado. ¡Oh, my God! Ya está estirado, o sea, ya está hecha la cama. Mira, me voy a Sí. estar aquí para que vean. Wow, y está confortable, sí. Aquí le sumamos un colchoncito encima y miren.
No necesitamos ponerle ningún colchón. No, la verdad que no. Solo un cubrecama Un bastante cubrecama acolchadito queda y bien listo. arrochadito. Acá tenemos las tomas para el televisor. Tenemos una mesita de noche acá o una mesita para usarla, de cualquier forma. Tenemos un pequeño closet acá, que por cierto aquí está el wifi. Aquí está la conexión de wifi. Ya lo vi. Muy importante para que los chicos no se queden sin señal y no haya problemas en la casa. Ductos de aire acondicionado. Tenemos 1, 2 y 2. Y tenemos luces, así que vengan conmigo y vean este comedor enorme. Miren, que ya alguien por aquí abrió y nos hizo mostrar que aquí ya está la cama lista y ready para usarse, chicos. Miren, aquí pueden viajar o vivir viajando por Estados Unidos 8 personas. O sea, ¿qué pensarían ustedes? ¿Lo lograrían ustedes hacer? ¿Les gustaría vivir viajando por Estados Unidos en una belleza como esta? Porque recuerden, como les explicamos en videos anteriores, si ya eres fanático, esto es un estilo de vida que mucha gente en Estados Unidos opta por usar. Yo creo que yo lo haría cuando esté ready, cuando esté ya preparado para viajar con Rosmary y las niñas. No creo que sea una tan grande, a lo mejor sea una más pequeñita. Me imagino que ya las niñas van a estar en la universidad. Pero de repente alguien que ahorita está trabajando online, tiene un trabajito online, los niños estudian online. Esto es una opción para vivir viajando por todos los Estados Unidos. Y miren este pedazo de cocinota. Amor, esto es acero. La cocina tiene acero. O sea, esto está espectacular. Bien, chicos, y continuamos aquí en la cocina. Vemos que esto es granito y es un mesón enorme. Una isla enorme. Una llave muy elegante. Tenemos este protector acá. Y esto sí es acero. Muy bien. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? El pantry. Es enorme el pantry. Miren este pantry. Como para llevar comida como para 2 meses. La verdad, y tenemos otro almacenamiento de carga. O sea, la verdad es bastante grande y amplio. Me gusta que tengan altos los techos. Tenemos un ventilador super fan acá. Y en este slide trasero, que es enorme, está toda la cocina. Literalmente está la nevera, microondas, cocina, infoentretenimiento y más almacenamiento para el infoentretenimiento. Obviamente ya alguien, como les mencioné anteriormente, ya dejo aquí el sofá cama estirado. Aquí tenemos el sofá para entretenimiento, para no poderse sentar acá a ver la televisión. Tenemos otro slide donde está el sofá, es otro slide como pueden ver. Y por este pasillito para acá tenemos no solo la habitación principal, sino el baño. Miren esta maravilla de baño que tiene todo lo que necesitamos. Me encanta cuando tiene puertas corredizas, que además es de vidrio. Miren lo amplio de la ducha. Obviamente es como de estas tipo teléfono, que si tú no te quieres mojar los cabellos, te bañas. Y si te quieres mojar completito, pues ahí lo pones. Tenemos el trono, por supuesto lavamanos, que aunque es de plástico, la verdad es que cumple todas las funciones y está súper lindo. Y por acá tenemos la habitación. Miren qué belleza de habitación, está espectacular. La cama sí es como tal vez full o queen, no es king, pero está súper cómodo el colchón. Lo que a mí me encanta es que todo lo que tú ves aquí en esta RV, que es Fitwheel, todo está incluido. Tenemos este closet, miren esta maravilla de closet. Está espectacular. Ay, que está amarrado. Recuerden que aquí todo debe estar amarradito. Y no lo voy a soltar porque siempre es una liga bastante amplia. Pero todo esto es un closet con espejos. Está otro closet aquí. Lo que a mí me encanta es que aquí tienes almacenamiento, mira, por todos lados. Además de este que está aquí, que a veces, ¿te acuerdas que a veces traen aquí con un compartimento secreto? En esta oportunidad no, pero tenemos todo este gavetero. También tenemos gavetero arriba. Me encanta este reposacabezas acá y ventana a los lados. Y este es el otro slide que es para tú ampliar tu habitación. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto cuesta esta belleza, Rosmary? ¿Cuánto yo voy a pagar por tener una RV como esta? Cuesta $74,795 y tu mensualidad sería $518 al mes. Recuerda que aquí tú debes tener una super camioneta porque esta es una quinta rueda o una fifth wheel. Así que si tú nos sigues por las historias y viste las historias que subimos el día de hoy que estamos grabando este video, te mostramos una que vimos en la vía. Y si no nos sigues por las historias, debes ir a seguirnos porque por allí te damos adelante donde estamos grabando todos estos videos para ti, en las historias de Instagram y por supuesto en los shorts que hacemos para TikTok y Facebook y obviamente los reels. Ok, ¿cuánto pesa esta? Pesa 12,512 libras. O sea que tal vez vas a necesitar un camionzote para poder arrastrar esta. Y mide 41 pies de largo. Déjenme darle los datos específicos de esta porque no se los había dado. Es Grand Design Reflection Fit. El modelo es 367 BHS y obviamente es modelo nuevo 2024. ¿Que dónde la pueden comprar? Ya saben, esta compañía donde estamos haciendo ahorita el show de las RV que estamos visitando es bluecompassrv.com y lo bueno es que esta compañía o dealer de RV tiene presencia en la mayoría de los estados
de Estados Unidos. Bien chicos, continuamos ahora respondiendo comentarios y dándole a ustedes los comentarios que nos dejan a nosotros para que ustedes también respondan, porque vemos varias personas que ustedes nos han respondido ese tipo de comentarios que a veces están un poquito fuera de lugar porque hay personas que no saben o ignoran el tema de las RV o motorhome. Esta persona escribe 20 años de 64.000, con esas cuotas son 139.680, un robo. Y te voy a responder como respondieron los amigos de Tecnificando. Dijeron, ya aparecieron los millonarios del teclado. Te voy a responder ahora también como dice acá Picor 6. La gente compra casas grandes, luego los hijos se van y la casa de nada sirve. Hay que ser menos exigente y más práctico. ¿Cuántos hogares hay vacíos y los hijos viven en otros estados? Toda la razón, esto es otro argumento por la cual las personas terminan comprando ese tipo de cosas. Bien, ¿por qué te respondió nuestro amigo de Tecnificando los millonarios del teclado? Porque solo los millonarios pueden comprar una casa o una motorhome o una mobile home, como tú lo quieras, cash, de un solo golpe. Es la única manera de que tú no lo compres a cuotas. Si tú no puedes comprar a cuotas, es porque tienes el dinero. ¿Qué le queda a las personas normales, comunes y silvestres en Estados Unidos? Comprarla a cuotas. Entre más largas las cuotas, más baratos tus mensualidades. Si esas personas tuvieran la manera de comprarse una casa cash, la comprarían cash para pagar menos. Si las personas tuvieran para comprar estas enormes estructuras cash, lo hicieran sin pedir a crédito. Porque tú crees que un prestamista te va a prestar el dinero a cuántos años, o tú crees que esa persona va a prestar dinero para no ganar. Esa es la forma en que Estados Unidos se maneja. Capitalismo. La facilidad de tener y vivir en Estados Unidos es que te prestan el dinero. En ese instante, señores, ustedes pueden comprar esto la cantidad de años que tú quieras. Las casas no te las prestan a 30. ¿Por qué? Para que te queden más bajitas las cuotas. Entonces, las personas quieren pagar poco y la única forma de pagar poco mensualmente o en los años es con cuotas más largas. Y la otra persona respondió de forma muy concreta y es un golpe de realidad. ¿Cuántos hogares en Estados Unidos no están ahorita vacíos? Que ahí no vive nadie, que esas personas mayores o ya después de 40 años los hijos ya se fueron por la universidad y están solas en unas mansiones enormes, aburridos y pagando unos intereses anuales y unos taxes anuales por esas propiedades enormes, desde 2.500, 3.000 y para ustedes contarle el tamaño de la casa más caro. ¿Qué piensan esa persona? Me voy a ir de viaje, vendo esta casa que cuesta $500,000, me compro un RV de 64, me compro una camioneta de 70, entonces me queda un poco de dinero y me puedo vivir viajando por Estados Unidos y disfrutando mi vida. Y me ahorro esa plata en la mensualidad de lo que me queda la pensión, porque recuerden que aquí los pensionados también le dan su dinerito. Algunos reciben un poquito más y otros mucho menos. Esto es $518. Entonces, ¿cuánto te queda a ti la cuota de una casa en este momento en los Estados Unidos? De 2.500 no te baja. De $2.500 mensuales plus todo lo que conlleva pagar una casa. Entonces, amigos, es una decisión muy personal, pero es fuera de argumento decir, prefiero comprar una casa. Amigo, si tú no te has comprado una casa, si tú tienes $60,000 y no te has metido en una casa, el que tiene problema eres tú. Tú eres el que está errado. Ya tú tenías que haberte comprado una casa hace rato. Las personas mayormente que se compran este tipo de casas o este tipo de estructuras es para salir y disfrutar el resto de sus días o vivir viajando y disfrutar la vida de otra manera, porque viven online, porque trabajan online. Ahora, maybe tú estás confundiendo una RV con una mobile home. No tienen nada que ver. La forma en que se construyen, la forma para las que están diseñadas son totalmente distintas. Las mobile home parecen casas de verdad, son casas literalmente construidas para eso. Inclusive el diseño de una mobile home no es para estar moviéndose todos los días. No se puede mover todos los días, se rompería, se fracturaría porque tiene chirroc y pasta como una casa normal. Mientras que las RV motorhome están diseñadas para viajar todos los días, son estructuras flexibles, no son madera sólida en las paredes. Eso es una estructura flexible y está montada una estructura alrededor que permite la flexibilidad de la estructura para tú poder mover. Y inclusive las ruedas tienen suspensión. Las de las mobile home no. Hay mucha gente que está confundiendo las trailers o mobile home con RV. Nada que ver. Una sí sirve para vivir indefinidamente y la otra sirve para vivir viajando. Son cosas totalmente distintas. Espero que quede bastante claro, porque hay mucha gente confundiéndose que cree que esto es la solución a comprar la casa barata. No, amigos, esto está diseñado para vivir viajando. Y recuerden, cuando tú vas a pagar los taxes o vas a pagar la entrada de esta casa, en la cuota dice lujo, luxur, dicen vehículo de lujo. Por eso se deprecia tan rápido, porque esto es un vehículo. Indiferentemente que tenga un motor o no, cuando tú le enganchas una camioneta allá al frente, se convierte en un vehículo porque se mueve constantemente. Está diseñada para moverse. Inclusive esto viene que tiene una forma de aerodinámica para romper el viento cuando va en la carretera. Tiene forma aerodinámica. Mientras que las trailers o mobile home son casas. Tienen techito, están de estructura. Por eso es que cada vez que llega un huracán, como el que acaba de pasar por Florida o por acá,
las destroza porque están ahí paradas. Están diseñadas para estar paradas y salen volando los chirros por todos lados. Mientras que la RV o motorhome usted prendió o enganchó y se la movió ese mismo día y se fue. Usted puede haber recorrido 3 estados con su mobile home o su RV en la misma semana sin problema, pero la trailer o la mobile home absolutamente no. Espero que quede bastante claro este tema ya para las personas que ignoran que esto no tiene nada que ver uno con la otra. Bien chicos, espero que les haya gustado este video mostrándoles estos 3 tipos de RV, 2 motorhome y esta maravilla de quinta rueda. Y espero también que les haya gustado todos los argumentos que le dimos y respondimos a las preguntas y comentarios. Si tú tienes tu comentario o tu pregunta, por supuesto esperamos que lo dejes allá abajo. ¿Qué opinas acerca de todos estos comentarios que recibimos? Que muchas veces son fuera de lugar esos comentarios, así que espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros. Espero que nos dejen todos sus comentarios como ya les dije. Y si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirse porque es totalmente gratis. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de los shows de las RV y de todas nuestras aventuras. Y además recuerden que deben seguirnos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y el Facebook, donde estamos allí subiendo cada día, donde estamos grabando todos estos videos para ti. Así que nos vemos en la próxima.